Ahí está. Bien. Buenas noches, compañeros, maestros que estamos estudiando para promoción horizontal, promoción vertical. Pues bueno, tenemos esta sesión que tenemos programada para el día de hoy. Sean todos bienvenidos. Habla el maestro Héctor Godoy. Y bueno, creo que ha habido algunas confusiones ahí con la cuestión del segundo grupo que entró y voy a aclararlas rápido antes de entrar al tema que ya tenemos preparado ahorita, que es educar en la diversidad cultural. Resulta que se formó un segundo grupo, compañeros, que está estudiando también con nosotros, pero para este segundo grupo, su sesión es la número 2. La sesión número 2, educar en la diversidad cultural. Pero para el grupo que ya tenemos estudiando desde octubre, es nuestra sesión número 9. Es decir, al final, las primeras sesiones que vimos con el grupo de octubre, pues yo las voy a ver después con el nuevo grupo que está entrando. Perdón, a las cuales ustedes estarán invitados también, ¿eh? O sea, si quieren, alguna sesión se les pasó cuando estábamos estudiando anteriormente y quieren volverla a retomar, pues vamos a seguir mandando los enlaces a los grupos de WhatsApp, aun y cuando volvamos a ver el artículo tercero, la Ley General de Educación, la Ley General de los Niños y Adolescentes, todas las primeras 8 sesiones que ya vimos, yo las voy a ver con el segundo grupo más adelante cuando terminemos con ustedes. Entonces estamos así para que no se nos confundan, ustedes nada más entren al enlace en su grupo de Telegram. Ese sí tiene cada quien su grupo de Telegram. A cada quien se le sube el material de la sesión que continúa en la siguiente semana. Ahí sí no deben estar revueltos, ¿no? En los grupos de Telegram. Ahí sí estamos todos separados según la sesión. Por ejemplo, los del segundo grupo apenas llevan en Telegram la primera sesión del lunes pasado y esta segunda sesión. Y todos los demás compañeros que estamos ya un tiempo estudiando, pues sabemos que en Telegram ya tenemos hasta la sesión número 9 con sus materiales para que ustedes vayan descargándolo. ¿Cuánto van a durar los materiales ahí en Telegram? Van a durar todo el proceso, no se preocupen, si se les descompone el celular, la computadora y ya habían descargado todo, bastan otra vez con volver a entrar a Telegram y ahí va a estar todo el material para que lo estén descargando. No lo vamos a borrar, es la ventaja de Telegram, por eso lo hice ahí, porque en WhatsApp sí es una borradera de documentos, una trabadera de celulares, por tanta información que se maneja a través de los grupos de WhatsApp. ¿Sale? Esa es la explicación que yo quería dar para que todos estuviéramos en la misma sintonía. No sé si alguien tiene una duda respecto a eso para resolvérsela de una vez, lo de las sesiones. Bueno, veo que no. Recuerden que estamos también integrados el grupo de Horizontal Avanzados, que estamos trabajando las 7:45 los jueves. Se les invitó a las sesiones de los lunes, como a los de los lunes, les invitamos también en la sesión de los jueves de las 7:45. Esto, pues vimos que es mejor ver la sesión ahorita de manera expositiva y ya el jueves a las 7:45 a manera de podcast, pues creo que repasamos lo que vimos el lunes. Definitivamente es el mismo tema, pero los que ya han tenido la experiencia están en las dos sesiones, pues sí se tocan diferentes puntos que a lo mejor en uno no se tocaron, ¿no? Porque somos más personas, porque uno complementa más que el otro, uno tiene más experiencia que el otro, entonces se va haciendo todo ahí un gran equipo para ir comprendiendo los temas. Muy bien. Entonces, pues bueno, venimos a este tema general para todos, se titula Educar en la diversidad cultural, lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina. Recordemos que los que hemos participado en procesos anteriores, este fue un tema fundamental donde teníamos nosotros que poner atención a esa parte de cómo educar en esa diversidad cultural. Entonces, vamos a escuchar en esta ocasión, tenemos a una maestra invitada, maestra Jessica Godoy, es mi hermana. Ella es maestra de matemáticas, estudió en la UNAM, está terminando un servicio social, en la UNAM, ¿verdad, maestra? Está terminando un servicio social y nos está apoyando en esta ocasión con la explicación de este tema que también ya lo dio con los compañeros de admisión. Entonces, pues la misma dinámica, maestros. Si tienen dudas, aportaciones, pueden levantar la mano ahí electrónica en Microsoft Teams, les daremos la palabra y esperemos que esta sesión sea muy enriquecedora para todos. Aunque yo ya la he visto y la he dado varias veces, cada vez que la escucho aprendo algo nuevo. Entonces, pues vamos a dejarle el espacio a la maestra Jessica, encargada de esta sesión. Adelante, maestra. Sí, pues, a ver, nada más déjame quito aquí. Ya está, ya.
Pues buenas noches, maestros, compañeros, compañeras. Vamos a empezar con este tema que es educar en la diversidad. Ya me presentó el maestro Héctor. Y pues vamos a platicar un poquito sobre en estos dos que ven ustedes en su pantalla. Tenemos la presentación y tenemos el documento oficial. ¿Sí? Porque obviamente el documento oficial viene muy extenso y las diapositivas nos ayudan bastante porque viene un poco más la información más reducida, pero también es importante tener el documento porque también nos ayuda a rescatar algunas cositas que poco a poco se van a ir dando cuenta. Y como mencionó ahorita el maestro Héctor, sí es importante que si tienen alguna duda, algún comentario, podamos enriquecer esta parte de la explicación, ¿no? Porque pues también a lo mejor se me puede pasar algo y ustedes pueden hacer un comentario y eso también enriquece a que los demás también participen, que eso es lo que sería muy interesante, ¿no? Bueno, entonces vamos a empezar, es educar en la diversidad cultural. Eh, este documento que está acá, que dice Lecciones aprendidas desde la experiencia en América Latina, es una recopilación de estudios que hacen estas dos personas que están aquí, es Carolina y Rosa Blanco, Carolina Irmas y Rosa Blanco. Ellas hacen ciertas investigaciones y análisis de la diversidad cultural y de las formas educativas que ellas han apreciado dentro de la investigación. A veces nosotros como docentes damos clases teniendo a lo mejor alumnos con diversidad cultural y no nos damos cuenta. ¿Por qué? Pues porque vemos que los niños ya están, como digamos, más enfocados a nuestra forma de vivir, a lo mejor ya no tienen una vestimenta como la usa, a lo mejor si son de alguna etnia. Entonces nosotros ya no nos damos cuenta a veces de esta diversidad cultural que traemos arrastrando todos, ¿sí? O sea, no solamente las personas que viven digamos, en lugares o comunidades muy lejanas que pertenecen a una etnia. Acuérdense que todos venimos de esas etnias, ¿sí? De alguna u otra manera traemos esas raíces culturales que precisamente son las que nos hacen ser este México lleno de cultura y lleno de diversidad cultural, ¿no? Entonces, a veces nosotros ya no le damos esa importancia, ya no le damos ese valor. Sin embargo, en este documento nos muestra que sí es muy importante rescatar nuestra diversidad cultural, que es lo que ahorita en este tiempo se ha querido hacer, pero vamos a ver por qué perdimos esa diversidad cultural o por qué no le dimos el valor que debería de ser desde un inicio, ¿no? Obviamente todos vamos aprendiendo en el proceso y tanto nuestras autoridades educativas como nosotros docentes también vamos aprendiendo, pero también hemos cometido algunos errores que ahorita son los que, digamos, estamos en la búsqueda de corregirlo. Y nosotros como docentes somos los primeros en decir, sí, la educación es gratuita, laica y es para todos. Entonces, a raíz de esta parte que se da en la Constitución mexicana, es donde entra la diversidad cultural, porque si ustedes saben, también existe una ley que está arraigada a diversos derechos que se le tienen que respetar a las culturas, ¿sí? Entonces, ellos también son mexicanos, pero obviamente tienen una forma distinta de ver la vida, de apreciar lo que somos, y entonces ahí es donde entramos nosotros los docentes. Estos estudios se hicieron en el 2001 por la red Innovemos. Y ya, bueno, esta parte ya lo tienen ustedes. Aquí yo les subrayé varias cositas. Vamos a hablar un poquito de historia, desde dónde nace la parte de la diversidad cultural. Bueno, pues dice que nace muy entrado el siglo XX y donde se hicieron algunas políticas estatales, pero que tenían que ver con esta palabrita que dice asimilacionista. Aquí en azulito les acabo de poner, yo dice, según es un modelo. No crean que fue una palabra que se le ocurrió a cualquier persona, no, es un modelo que se espera que donde las personas inmigrantes o las personas de una cultura distinta o una subcultura se comporte y se sume a la cultura general de la sociedad que lo recibe, ¿sí? Y donde se le pide que tiene que prescindir de o anular su cultura de origen, ¿sí? Entonces, esta parte que habla sobre esta política estatal fue implementada
en todos los sectores. Hablamos sector educativo, sector salud, sector económico, el sector del trabajo, de los deportes, de todo, ¿no? Tú querías pertenecer a la cultura general, entonces tú como persona de una etnia tenías que integrarte o adecuarte a la cultura general. Hablando de que si había una cantidad, no vamos a suponer, 10,000 personas que tenían una cultura muy predominante y llegaban unas 100 personas, estas 100 personas para poder entrar al círculo mayor tenían que ir perdiendo ciertas cosas y adecuarse y adoptar algunas costumbres, algunos, más que nada costumbres de la cultura que estaba, digamos que predominaba y sobre todo que era más grande, ¿no? Y digamos que esta se comía a la cultura chiquita y la cultura chiquita iba perdiendo poco a poco, pues muchos de sus encantos y de las cosas que ahora se tratan de recuperar. En este caso hablamos de que se perdían las lenguas y las costumbres de las subculturas para poder entrar en la cultura general porque eran consideradas un obstáculo. Y eso nosotros lo vemos actualmente, ¿no? Vemos, por ejemplo, las personas, los tarahumaras o los huicholes que andan pidiendo ayudas, por ejemplo, el Corima, ¿no? Que creo que así se pronuncia. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿y por qué no dicen mejor ayuda, no? O sea, quiero una ayuda, que es más o menos lo que se refiere, a que los apoyes. Entonces, a veces se hace más fácil el que ellos digan, no, pues dame una ayuda, pero procuran hacerlo también en su lenguaje. Y si hay gente que dice, no, a ver, a mí hábleme bien, pero no, no es que te hable bien, es que esa es su manera de hablar. Entonces lo que se va perdiendo son las lenguas y las costumbres de estos pueblos por tratar de adaptarse a una cultura que predomina, ¿sí? Y por lo tanto está considerado un obstáculo. También dice que el sistema educativo era considerado una traba, o sea, estas dos cosas era una traba para que los niños pudieran tener un aprendizaje y sobre todo que se pudieran integrar a la sociedad. Por ejemplo, digamos que a lo mejor el niño sí aprendía muy bien, sí captaba todo, pero el hecho de tener todavía su lengua y a lo mejor su vestimenta y a lo mejor ciertas costumbres, eso le impedía en estamos hablando del siglo XX, o sea, cuando apenas empezó este modelo, decía que esto le impedía que se integrara a una cultura, ¿sí? Que ahorita nuestro tiempo es, digamos, estamos ahora a la inversa, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces también hablaban que esto provocaba acciones discriminatorias. ¿Por qué? Porque entonces estabas empezando a hacer esta parte de separación entre las etnias, entre si es hombre, si es mujer, la nacionalidad de la persona, su forma de pensar. O sea, era un montón de acciones discriminatorias que se daban no solamente en la cuestión cultural, sino en todo lo que es una creencia cultural. Sí, por eso habla que de las ideologías, de la procedencia de donde venían, porque ustedes no sé si en algún momento han visto películas donde las personas que viven muy retirado de lo, digamos, lo que es lo urbano o lo rural, son discriminadas por las mismas personas, por ejemplo, los que vivimos en áreas rurales, ¿no? Discriminamos a la gente que viene de las etnias, pero cuando nosotros rurales vamos a lo urbano, también nos sentimos discriminados por el área urbana porque tenemos ciertas cosas que como que no comprendemos. Imagínense, ya también pasa esto cuando los que están en el área urbana van a las ciudades, también se sienten discriminados. ¿Por qué? Porque precisamente las costumbres que tenemos, que a lo mejor, por ejemplo, un ejemplo así muy básico de decir, aquí en el pueblo donde todos nos conocemos, todos nos saludamos y la mayoría a lo mejor nos podemos conocer. En las grandes ciudades, no. Incluso hasta te dicen, no, tú no puedes saludar a cualquiera y no por falta de educación, sino porque no es una costumbre y aparte que te puede generar otros problemas como inseguridad, como que sepan que no eres de ahí. Incluso la misma gente te identifica que tú no eres de la ciudad, sino que vienes de una comunidad o de un pueblo
nada más a veces por el hablar y por el estar como asustado. No sé si a ustedes les ha pasado, pero al menos yo cuando fui a Ciudad de México sí estaba yo así como asustada de que tantos edificios, tantas cosas, tantos carros. O sea, era así como pues un mundo que uno no está acostumbrado a ver. Y a mí, por ejemplo, sí me decían mis compañeras, Jessy, procura no hablar tanto porque se te nota lo regio, se te nota que vienes de Coahuila. La forma de hablar así, que no, decían, ¿no? Dice, tú no hablas, no hablas golpeado, golpeas cuando hablas. Ay, yo dije, ah, qué caray. Entonces, pues, eso también nos pasa este mismo ejemplo, ahora vamos a darlo en la parte de las personas que vienen en realidad de una etnia, en realidad de una comunidad donde sí es totalmente diferente la vestimenta, el lenguaje es totalmente distinto. Al ir a una comunidad más grande, imagínense el choque, ¿no? Entonces, esto es lo que pasaba en el siglo XX o muy entrado el siglo XX. Luego, en la década de los 70 que se empezaron a hacer algunas modificaciones, hubo quien dijo, no saben qué, estamos haciendo discriminación, ahora vamos a tratar de buscar y rescatar la identidad cultural de los pueblos. Entonces hicieron mucho énfasis en esta parte de la identidad. Vamos a rescatar las lenguas originarias, o sea, qué contradictorios somos nosotros mismos, ¿no? Como seres humanos. Primero los discriminamos y los anulamos y ahora queremos rescatarlos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que a lo mejor se preocupó o incluso pudo haber sido una persona de una etnia que dijo, es que ¿por qué quererme cambiar? ¿Por qué no me aceptas como soy? ¿Y por qué ahora no tratamos de rescatar esta parte? Entonces empiezan a rescatar las lenguas originarias y se crean, digamos que instituciones donde para crear políticas y programas exclusivos para la población. Pero si ustedes se dan cuenta, el crear programas y políticas exclusivos para una sola, digamos, en este caso, solamente para las personas que vienen de una etnia, también lo estás discriminando. ¿Por qué? Porque sabemos que la discriminación es hacer a un lado a alguien y nosotros lo que se pretende, e incluso viene marcado en los derechos humanos, es crear, en vez de separar, vamos a unir, vamos a buscar unirnos. Entonces, en los años 70, la idea era buena, pero en el hacer no correspondía a lo que en realidad se requería para que existiera esta universalidad y esta forma de comprender a a las otras subculturas de nuestro propio México, que sí fue muy bonito porque, pues bueno, se intentó, pero acuérdense que nosotros necesitamos no trabajar en intentos, sino ser muy asertivos en lo que hacemos. Entonces, bueno, aquí el documento nos decía, nos comenta que esto simplemente era un trato que era cerrado y estático. ¿Por qué? Porque no estabas haciendo esta parte de crear comunidad social, sino lo que hacías es como decir, vamos a hacer varias comunidades y a dejarlas. Y las políticas se aplican así. Y entonces esto no daba una construcción cultural, sino que todavía seguíamos divididos. Y entonces después, pues se buscó ahora, por aquí en el documento dice en esta parte a la derecha, dice, más reciente se busca transitar desde el reconocimiento de la multiculturalidad y la interculturalidad. Aquí estos dos conceptos que son muy importantes, aquí, mira, aquí se los puse también en azul, la multiculturalidad se refiere a la diversidad cultural como principio que reconoce las diferencias culturales, pero ¿quién las reconoce? Toda la población. Nosotros somos quienes tenemos que reconocer esta parte de diferencias culturales que hay en nuestro México. Y luego la interculturalidad, aquí se los puse abajo, dice, ahora vamos, no solamente voy a conocerlos y voy a reconocerlos como mexicanos, sino que también voy a ahora buscar la manera de respetar esta diversidad cultural y voy a promover la convivencia entre las culturas, entre mi cultura y las subculturas que existen en México para poder crear esta construcción social, ¿sí? Y dice que para poder hacer esto, pues implica que las relaciones entre dos o más culturas se tejan de manera horizontal y equitativa, es decir,
todos aquí parejitos, no es de que, es que tú eres de una etnia, no, tú vas más abajo y él como es otra, tú vas más arriba y yo más arriba. No, aquí se trata de tener esta línea donde todos estamos ahí para que sea de manera horizontal, para que sea de una forma equitativa y sobre todo una construcción social que nos ayuda a generar una educación lineal para todos, igualitaria, que eso es lo que se busca en la cuestión de los derechos humanos. Entonces, Bueno, aquí también, sí, maestro, ¿ibas a hablar? ahí tenía la mano, bueno, creo que ya la bajó el profe José Luis. Profe, no sé si continúe con su Sí, duda o porque aportación. yo no Ya. lo puedo ver, ¿eh? No puedo ver si levantan la manita. Sí, sí, perdón, buenas noches. Sí, Sí, muy importante, está comentando la profe Jessie. Hay que recordar que esto está en el Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Hay una ley ya, Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. Este programa tiene 6 prioritarios o 6 objetivos prioritarios. Y el uno es garantizar el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, exacto. intercultural e integral que tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Si nosotros recordamos, todo está fundamentado en estos ejes prioritarios, ¿sí? ¿Por qué? Sí. Porque recordemos que estamos hablando de la nueva escuela mexicana. Entonces, esta nueva escuela mexicana pues nos hace saber eso, ¿no? Que el eje principal es el interés superior de las niñas, niños y adolescentes. Todo lo que nosotros hagamos y digamos está vertido a través de los chicos, ¿sí? Entonces, nada más esa era mi puntualización, profes. Pues sí, recordar esa Ley General de los Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, que pues ahí está estructurado todo lo que va comentando la maestra. Esa es mi participación. Gracias. Gracias, Sí, profe. muchísimas gracias, sí. Y sí tiene razón, maestro. De hecho, por eso precisamente yo les quería hacer este poquito de historia para que vieran cuáles eran los rasgos importantes que desde la educación, bueno, no solo desde la educación, sino desde todos los sectores, se empezó a cambiar en la cuestión de que dijera, de que ellos perdieran esta parte de la identidad, ¿no? De decir, ni la lengua y ni las costumbres, como si eso fuera algo muy fácil de cambiar en nosotros y en la realidad no es así. Por eso precisamente se busca esta parte de nosotros poder crear espacios de comunicación, de respeto a las lenguas y todas estas cositas nos van a servir y también nos van a ayudar a crear alguna programación, algunas actividades educativas que nos van a ayudar a rescatar, pero esa también lo vamos a ver más adelante. Entonces, hablamos aquí que para combatir todas estas cosas, aquí se los pongo en rosita, dice, se requiere una educación intercultural, pero esta educación también la debemos de recibir nosotros, los maestros. Por eso precisamente existen estos acuerdos, existen estas reformas, estas leyes, como bien mencionó el maestro. Existen todo esto, ¿para qué? Para que nosotros no caigamos en el error de discriminar a lo mejor cuando nos toque, porque pues también podemos decir que no todos los maestros nos mandan tan lejos, pero sí hay maestros y sí hay comunidades donde sí se le pide al maestro que respete esta parte del rescate de la lengua, del rescate de las costumbres, y muchas de las veces como maestros no sabemos cómo hacerle, digo, caray, ¿cómo? Entonces ya cuando tomamos estos cursos o leemos esta parte de entender todas las leyes que son aplicables para la educación, entonces te das cuenta que sí hay muchas cosas que puedes hacer tú como maestro dentro de estas comunidades, incluso dentro de la comunidad general, que también aquí ya estamos perdiendo con los nuevos muchachos, estamos perdiendo muchas cosas de nuestra parte de identidad cultural. Y mucho de esto tiene que ver con el vocabulario. ¿Por qué? Porque empezamos a cambiar, a lo mejor empezamos a utilizar más palabras en inglés, que yo no digo que sea malo, pero sí esto va generando un cambio, un poco, de poco en poco. Y si ustedes hablan con los muchachitos, ellos ya manejan un vocabulario más extenso en inglés que nosotros como maestros y a veces ni siquiera les entendemos, ¿eh? Así, ¿qué, o sea, ¿qué te refieres con eso? No, que el no sé qué. Y te empiezan a decir muchos conceptos de videojuegos, porque la mayoría son en inglés, porque se dice que el inglés es el idioma universal.
Y entonces nosotros, ¿qué hacemos también? Pues adaptarnos y adecuarnos a lo que hay, pero obviamente sin perder nuestra parte cultural, que eso es lo que se pretende buscar esta forma de rescatar. Entonces, ya después la ONU lo que hace es, para nosotros poder entender la educación intercultural, perdón, maneja 3 aspectos fundamentales, que es la pertinencia, la convivencia y la inclusión. Aquí bueno, aquí también les había puesto, ¿qué es la pertinencia? Es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa. Sí, es decir, que lo que nosotros vayamos a hacer sea oportuno y sea adecuado y preciso para poder enfrentar alguna situación educativa. La convivencia, como ya lo hemos visto, les he hecho mención, es esta parte de la construcción, de crear unión y de crear una construcción social, pero donde todos podamos convivir, obviamente con respeto. Y la inclusión, que es lograr que todos los individuos o los grupos sociales pueden tener las mismas posibilidades y oportunidades. Y yo creo que en esta parte de la inclusión, es donde se podría decir a nivel general que los pueblos culturales o las subculturas sí tienen muchos conflictos, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque no son respetados sus derechos. Entonces, nosotros en la cuestión que nos toca, que es la parte educativa, sí nosotros debemos de ser bien inclusivos, y yo creo que son de las palabras que se ha manejado en la mayoría de los temas que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque tenemos que incluir al alumno en todo lo que hagamos y crear esta parte de educación que nos ayuda a que todos puedan tener las mismas posibilidades y las mismas oportunidades. Ya lo vimos también en el tema de las personas con discapacidad. También se manejó mucho esta palabra, que es la de inclusión, de crear posibilidades, y lo mismo se hace ahora en este tema que estamos viendo. Ahora sí nos vamos a pasar un poquito acá las diapositivas. Entonces, aquí hablábamos ya de que todas estas diferencias culturales y lingüísticas, y aquí también menciona que las raciales, cuando los niños ingresaban al sistema educativo, era marcado como un problema, ¿no? O sea, porque decían, bueno, si ellos hablan de una forma diferente, ¿cómo le voy a hacer yo maestro para poder adaptar los contenidos o los temas que voy a impartir, que son muy importantes para ellos? ¿Cómo le voy a hacer? Sí, entonces, como ya les había comentado antes, esto se consideraba una traba, era un problema. ¿Por qué? Porque era a lo mejor un tope que tenía el maestro de decir, es que yo de aquí para allá ya no puedo pasar, ¿cómo le voy a hacer? Entonces, se creaba dentro de las escuelas también esta forma de discriminación, y eso nosotros los vemos porque los niños, en realidad, no porque sean malos, ¿no? Pero sí son como muy sinceros, ¿no? Y ellos sí, a lo mejor, si no se les enseña que tienen que, esta parte de aceptación, sí hacen esta parte de rechazar a los alumnos que se visten diferente, a los alumnos que hablan diferente, a los alumnos con discapacidad. Por eso nosotros constantemente hay que trabajar, no solamente con los maestros, fíjense, toda la responsabilidad que tenemos también de trabajar con los papás, ¿sí? De que ellos también en casa hagan esta conciencia de que de que todos los niños debemos de respetar a todas las personas. Entonces, este intercambio dice, bueno, dice, y la ausencia de intercambios y el aislamiento de la cultura, se pierde de vista el carácter interactivo en la construcción cultural, que era lo que les decía. O sea, si nosotros tenemos, digamos, en nuestro salón, tenemos, por decir un número, 20 niños, y de estos 20 niños tenemos 5 niños que hablan una lengua distinta al español. Entonces, a lo mejor a muchos maestros se les pudiera ocurrir que la mejor manera de poder tener, de crear un aprendizaje para ellos, es separarlos del grupo mayoritario. Y eso también se maneja en el tema de discapacidad. Incluso también venía una pregunta de examen donde decía, bueno, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con estos alumnos? No, es que hay que integrarlos, hay que juntarlos. ¿Para qué? Para crear esta interactividad entre los alumnos, y que entre ellos mismos vayan reforzando el conocimiento, y sobre todo vayan teniendo esta parte de aceptación de que todos somos diferentes, pero todos tenemos los mismos derechos, ¿sí? Entonces, cuando se hace este reconocimiento constitucional de la pluralidad, entonces empiezan todas estas leyes que nos
van a dar ahora sí como que una guía y una instrucción de cómo debemos de buscar generar programas educativos que nos ayuden a rescatar las lenguas y la cultura de las poblaciones indígenas. Y no solamente como un conocimiento, sino también que ellos que pertenecen a estas poblaciones tengan un empoderamiento y puedan comprender que ellos también tienen derechos igual que todas las personas y no sentirse menos por ser de una cultura o de una población indígena. Entonces, aquí habla de que el enfoque intercultural, vamos, se maneja pues la inclusión, la convivencia y la pertinencia, que ya les había dicho que viene marcado como un aspecto fundamental por parte de la UNESCO, estas tres cosas. Entonces, dice, se sustenta en una visión de derecho. ¿Por qué? Cuando nosotros comprendemos que todas las personas tenemos derecho a la educación por el simple hecho de ser mexicanos y que está establecido en la Constitución política, en el artículo 3, más todas las otras leyes que van, leyes y acuerdos que van sustentando toda nuestra educación, ¿sí? Toda esta parte de la educación, entonces ellos también van a entender que tienen el mismo derecho. Se va a construir una sociedad democrática y obviamente donde la diversidad cultural no va a ser un obstáculo, sino va a ser parte de nosotros. Entonces, se entiende que estos derechos humanos para las personas indígenas les van a ayudar a participar y a crear una sociedad justa y sobre todo esta cohesión, ¿no? Que dijimos, esta no división de la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya habíamos comentado, es aprender qué es la educación intercultural. Educarme yo primero para saber como maestro. Aquí se supone que es digamos, es el trabajo de la Secretaría de Educación Pública de educar a los maestros, de darles estos temas tan importantes. ¿Para qué? Para cometer menos errores. No digo que todo sea perfecto, pero sí para cometer menos errores y por lo menos estar más atentos a lo que nos rodea en la cuestión educativa. ¿Sí? Y Maestra, también por habla, ejemplo, sí, dime. sí, perdón, disculpe, por ejemplo, ahí también esto de la interculturalidad es un tema que tiene mucho auge actualmente, ¿eh? O sea, más bien vamos entrando en ese auge porque, bien lo dijo ahorita la maestra, ¿no? La base es la inclusión. Lo que nos dice el artículo 3 y la Ley General de Educación es que debemos incluir a todas las personas. Pero estaba yo buscando en un diccionario que tengo aquí que dice con letras grandes, ¿no? Diccionario pedagógico, la palabra interculturalidad. Resulta que no viene el ¿Qué crees? concepto en el diccionario pedagógico y estoy viendo que es del 2004. Entonces, quiero yo suponer que estos conceptos están tomando mayor relevancia hoy en la actualidad, porque pues esta parte es la que les decía yo a los compañeros que asesoramos, esta parte de la interculturalidad, de la inclusión, de la equidad, es el eje de este programa de USICAM, de estos procesos, porque es lo que actualmente tenemos que estar sobre encima de ello, ¿no? Porque los mismos niños han sido desvalorizados, hemos transgredido muchos derechos debido a a veces ignorancia y el conocimiento que uno debe de tener acerca de la interculturalidad, que bien lo dice la maestra, ¿no? Pues es crear relaciones, es crear comunicación y no solamente entre culturas, sino dentro de la misma cultura, a veces lo dice ahí el documento, hay realidades diferentes. O sea, uno sabe algo de su propia cultura, otro sabe otra cosa de su propia cultura, y es dentro de la escuela donde permitimos ese intercambio de saberes para al final incluirnos, ¿no? Incluirnos todos, inclusive personas que consideramos dentro de nuestra misma cultura, tenemos visiones diferentes de la realidad. Exactamente. Entonces, en esta parte, pues sí, lo hemos, bueno, yo porque ahorita me voy enlazando entre los otros temas que se ha visto y han sido palabras clave que se han estado abordando. Entonces, para que vean la relevancia que tienen todo, no solamente en un solo tema, sino que va enlazado con todos los temas que se van viendo. Entonces, aquí vienen los conceptos de pertinencia, convivencia e inclusión. Yo ya se los había dado un poquito más digamos, más chiquitos, pero bueno, dice aquí se refiere a la relevancia cultural y a la significación. En este caso, ya hablando dentro de la educación, son los aprendizajes que tienen lugar en la escuela, ¿sí? Y sobre todo cuando se empiezan a trabajar los temas de identidad.
cuando empezó, en algún momento todos vimos dentro de la educación, nada más mirábamos lo que era la cuestión de historia, pero era todo lo que se nos decía, que la cultura olmeca, que la cultura chichimeca y de esta parte. Pero, por ejemplo, no nos hablaban de qué culturas hay en nuestro estado hasta que entró el libro de identidad, ¿sí? Ya sea el de Coahuila, el de Zacatecas. Entonces empezamos a ver qué es lo que hay en lo más cercano que yo tengo, porque imagínense, a mí de qué me serviría, por ejemplo, decir que no, pues que en los mayas, que los olmecas, que casi todo va dado hacia el sur, cuando yo no sé en mi estado cuáles son las culturas que hay, cuáles son las etnias de donde somos originarios, por ejemplo, ¿no? Entonces sí es importante esta parte cuando sale el libro de identidad, porque entonces ahora nos vamos a englobar, nos vamos a enriquecer un poquito sobre lo que yo soy como mexicano, de dónde vengo, cómo vengo, quiénes fueron. Puede ser que vengan todos de donde mismo, pero siempre es muy importante conocer más específicamente qué culturas hay dentro del lugar donde yo estoy, ¿sí? Y entonces cuando yo ya conozco esto, empiezo a hacer esta parte de identidad propia, empiezo a aceptar que yo también soy parte de la cultura, ¿no? Porque como en otros países, ¿cómo ven a México? No, pues México el típico que trae su zarape y que trae su gorrito y que trae su botella, ¿no? Como el de la lotería, ¿no? Entonces, así más o menos siempre nos dibujan, como que estos son todos los mexicanos, pero sin embargo, dentro de nuestra cultura, de nuestra población, te das cuenta que hay personas que tienen la piel clara, hay personas que son muy morenas, hay personas con ojos muy claros, otros con ojos muy oscuros, el cabello muy, muy chino, otros muy, muy lacios. O sea, tenemos una mezcla eh, de población que ahora tendríamos nosotros que reconocer que nosotros, ¿de dónde venimos? ¿De dónde somos? ¿Qué cultura fue la que nos antecedió y que nos permite estar aquí? ¿Y qué fue lo que ellos sufrieron tanto, a lo mejor? ¿Y por qué nosotros ahora gozamos de ciertas cosas que ellos en su momento, eh, pues no vivieron? Entonces, hay que crear estos contenidos y trabajarlos dentro de la escuela, darle esta relevancia al lugar donde yo estoy trabajando. Sí, este documento también nos hace ver que hay muchas cosas que nosotros podemos aprovechar dentro de nuestra comunidad escolar. Hay muchas cosas que podemos aprovechar y ahorita les voy a dar algunos ejemplos. También habla sobre esta parte de la convivencia, esa es la formación para la convivencia intercultural. ¿Qué significa? Pues enseñar sobre otras culturas, ¿sí? Y también, como decía el maestro Héctor, que existen dentro de las culturas puntos de vista muy diferentes, interpretaciones muy distintas de la realidad, pero sin embargo se respeta y aún así debemos de buscar crear estos espacios con nuestros niños de aceptación de la cultura y en el respeto de lo que otras personas piensan. Y eso yo creo que es un principio básico que no solamente se da en la cuestión cultural, o sea, es un principio de respeto hacia el otro que se da de forma general en todo, en el trabajo, en la salud, en todos los ámbitos que ustedes quieran ver, siempre es muy importante el rescate del respeto hacia el otro. Entonces, cuando nosotros lo fomentamos en nuestras aulas, vamos creando entonces esta cultura de cohesión, que eso es lo que se pretende. Luego hablamos de la inclusión, que se refiere, ahí se los puse en amarillo, a hacer un análisis crítico sobre lo que es posible hacer desde la escuela para mejorar el aprendizaje y asegurar la participación de todo el alumnado. ¿Por qué? Porque entonces nosotros podemos ver que en realidad podemos analizar de manera crítica constructiva, no crítica destructiva, porque luego hay a veces que somos maestros que sí criticamos mucho, pero no construimos, sino destruimos. Entonces, ¿qué se pretende hacer? Pues buscar que los aprendizajes que nosotros vayamos a hacer en realidad generen construcción social, que generen esta construcción de identidad cultural y este respeto por las culturas. Y aquí, como lo menciona, que todos los niños tienen que participar. De una o de otra forma, siempre todos tienen que participar. Sí, Entonces, por dime. ejemplo,
por ejemplo, ahí, fíjate que se me vino a la mente, yo creo que este ejemplo les va a ayudar bastante, la importancia de integrar en el grupo, de permitir que, ok, no somos parte de la misma cultura tal vez, porque vienes de otro lugar, pero tú también tienes todo el derecho de participar e integrarte en la sesión. Lo que pasa es que yo recuerdo hace mucho, no se la voy a hacer muy larga, cuando yo estudiaba en la primaria, nosotros mucho tiempo estuvimos trabajando en áreas rurales. En áreas rurales, mis papás son maestros y ellos tenían que trabajar en áreas rurales muy, muy escondidas en el estado de Zacatecas. Entonces nosotros veníamos de un área urbana, éramos de acá, de Coahuila, un área urbana, íbamos a áreas rurales. Y recuerdo mucho en una sesión, una clase que el maestro decía, a ver, ustedes, pues, ¿cómo le hacen cuando se van a bañar, no? Me acuerdo, o, él no, decían, para bañarse, ¿qué es lo que utilizan? Y pues yo, pues, regadera. Entonces yo cuando yo mencioné, ¿no? En eso, regadera, o sea, los niños en ese tiempo en el área rural no conocían las regaderas, o sea, ellos se bañaban a botazos, o yo creo a lo mejor ni nos bañábamos cuando estábamos ahí no sé, ya ni me acuerdo, pero se les hizo tan extraño, me quedó muy, muy presente porque se les hizo tan extraño escuchar que una regadera, que salía agua de arriba, o sea, y nosotros lo vemos normal hasta cierto punto. Entonces, esa es la importancia de incluir a todos los estudiantes en el aprendizaje, ¿no? Que tanto lo que dice uno como lo que dice el otro al final va a ser parte de la construcción. Exactamente. Incluso aquí es precisamente a lo que habla el maestro Héctor de las diferencias culturales. Dice que este intercambio, la innovación y la creatividad, eso es lo que hace esta diversidad cultural, pero sobre todo porque construye. Y eso es lo que tenemos que hacer dentro de nuestras aulas, buscar que se haya esta construcción de conocimiento para que todos puedan, pues, aprender algo nuevo. Como siempre decimos, tenemos que aprender algo nuevo. Entonces, ya lo habíamos dicho, esto es desde el interior de la escuela, porque hay quien dice, no, es que eso se lo tienen que enseñar en su casa. La parte de la identidad cultural sí se enseña en casa, pero también es muy importante reforzarla dentro, desde el interior de la escuela, trabajarla, y hay muchas maneras en lo que podemos trabajar para que ya no haya esta pérdida de la lengua, esta desvalorización, ahí lo dice, de la propia cultura, porque a veces hasta a los niños les da pena, ¿no? Cuando hay esta discriminación, ellos ya hasta tienen pena de decir, ah, yo soy de tal, yo vengo de tal, tengo un abuelito que es de tal lugar, que hace esto. O sea, a veces a ellos, como no hay este espacio para poder tener esta aceptación, ellos empiezan a tener también como que a desvalorizar de dónde son, y para que no haya, nadie les diga nada o no lo rechacen, prefieren no hablar sobre el tema, ¿sí? Y a veces se llega a esta conclusión, ¿no? A veces los papás se dan cuenta del comportamiento del niño y dicen, no, es que el maestro algo está haciendo para que el niño sienta vergüenza de lo que es, ¿sí? Entonces nosotros debemos de generar estos espacios, que los papás vean que a nosotros también nos interesa esta parte de la cultura, y hay que buscar la manera de poder hacer comunidad con ellos dentro de nuestra escuela. Entonces, los 3 focos de intervención que habla este documento es la relación entre la escuela, la cultura y la comunidad. En otros temas ya se ha visto que la escuela es parte fundamental de la comunidad, que la escuela está dentro de la comunidad, ¿sí? No la comunidad dentro de la escuela, ¿sí? Nosotros pertenecemos a una comunidad, y cuando yo soy maestro asignado a una comunidad, tengo que adaptarme a lo que hay dentro de la comunidad y ver que eso me ayude para poder reforzar conocimientos con mis niños y tener esta relación. El otro foco es la relación práctica, pedagógica y aprendizajes significativos. Esto quiere decir lo que yo hago como maestro dentro de mi salón de clases, donde estoy buscando crear la manera de que estos aprendizajes sean buenos para mis niños, a raíz de lo que hay dentro de su comunidad, dentro de su familia. Y luego el tercer foco es la relación entre la gestión educativa y la convivencia dentro en la diversidad. En esta parte se habla un poquito más ya del cuerpo, bueno, estamos hablando del cuerpo educativo dentro de la escuela, que viene siendo el director, bueno, los directivos, y también viene siendo, en este caso, si hay personal administrativo también, y los maestros. Esta relación donde ellos trabajan en conjunto también para poder crear soluciones. Entonces son 3 focos: relación, comunidad, escuela, comunidad,
maestro con su aula y los directivos con la gestión educativa. Entonces, vamos con el primer foco. No sé si hay un comentario, bueno, no los puedo ver, pero si hay un comentario, alguien quiera participar, adelante. Ahorita no veo manos levantadas, pero vamos a ver si alguien tiene algún comentario. Adelante, compañeros, pueden hacer preguntas o aportaciones, Una adelante. aportación, sí, también. Sí, también. Yo creo que aquí todos podemos dar como que un ejemplo de algo que vivimos, de lo que vivió el primo de un amigo. Nosotros, por ejemplo, siempre andamos echando de cabeza a nuestros papás porque son maestros. Igual ustedes, no sé, nos pueden platicar de algo, ¿no? También, porque esto enriquece. Así Si es, no, pues creo que no hay participaciones, maestra. Adelante, seguimos. ok, vamos a seguir. Entonces, el primer foco que ya dijimos es la relación escuela-comunidad. La escuela, si se incorpora a la comunidad, ¿para qué? Pues para aportar conocimientos, obviamente. Y otra cosa que hace es la colaboración directa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, aquí nos muestra una serie de cosas que nosotros podemos hacer dentro de este primer foco. Uno es que los conocimientos se adquieren no solamente estudiando con los libros, sino en la vida cotidiana y en el diálogo con los mayores. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, al menos yo creo que ustedes también lo saben, de que las personas adultas tienen muchos conocimientos, muchas historias y muchas experiencias que nos pueden servir para poder crear prácticas pedagógicas para un aprendizaje específico. En alguna parte de aquí del documento nos menciona un ejemplo de una comunidad donde la música es parte de la identidad de la cultura de la comunidad. Es tan importante que entonces los maestros, dentro de esta investigación, eh, ellas acentuaron esta parte de observación que hicieron en esta escuela que trabajaba con el desarrollo de la música que pertenecía a la comunidad. ¿Qué fue lo que hicieron? Ah, pues que ellos investigaran, los niños investigaran con los adultos mayores, que les preguntaran de dónde venía la música, por qué ese tipo de música, por qué para todo lo que tiene que ver con la parte de historia de dónde nació la música y por qué es tan importante para la comunidad. Y empezaron, el maestro en este caso, los puso a hacer esta parte de investigación y luego hizo que hicieran algunos reportajes, que vieran la forma de dar a conocer a otros lugares esta bonita costumbre o esta bonita parte de su identidad cultural y rescatar. Entonces nosotros ahí ya estamos creando una relación con la comunidad como maestro, ¿sí? A lo mejor ya otro ejemplo que nosotros podríamos decir si a lo mejor dentro de tu comunidad existen todo lo que es la cuestión religiosa. Ah, ok, voy a mandar a investigar a mis niños que hagan entrevistas y allá estás manejando un tema, entrevistas, el tipo de preguntas, si es abierto, si es cerrado, ¿sí? Entonces ya vas generando una estrategia de aprendizaje, pero ayudado con lo que hay en la comunidad. ¿Por qué? Porque los niños van y hacen la entrevista, escriben sus respuestas y vamos fortaleciendo esta parte de la identidad cultural. Incluso nosotros como maestros también nos enriquecemos con esa parte y entonces vamos valorizando lo que ellos son. Y eso a los niños también les gusta y aunque ustedes no lo crean, a los papás y a los... cuando se dan cuenta que el maestro encarga este tipo de tareas y trabajos que los niños pueden hacer directamente con su familia, eso también les gusta mucho. O por ejemplo, cuando hacemos los árboles genealógicos. ¿Quién es tu mamá, tu papá, el papá de tu mamá? Si ahí a lo mejor le agregáramos un poquito, a lo mejor poder decir de dónde vienen, porque acuérdense que nosotros somos una construcción venimos de diferentes lugares. Coahuila, la mayoría de las personas vienen de muchos lugares, no todos nacimos en Coahuila. Y algunos vienen del sur, algunos vienen del norte, algunos vienen del centro, y todas estas cosas estamos rescatando parte de nuestra cultura. Entonces ya creamos estos procesos con la comunidad, ya creamos una relación con ella y le vamos dando una importancia a lo que ellos viven, ¿sí?
Entonces también dice, la programación tiene que tener un fuerte énfasis en rescate de la identidad cultural. Si tú como maestro no aprendes esta parte de identificar alguna estrategia para rescatar la identidad cultural, que no solamente sea lo que viene en el libro de identidad, entonces, pues ahí ya vamos a tener que buscar la manera de que el maestro se tenga que actualizar. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Incluso son cosas muy chiquitas a veces que nos ayudan a rescatar la identidad. A lo mejor decir, a ver, vamos a buscar, investiguen cómo nació su comunidad, en qué año, quién lo fundó, cómo llegaron aquí, quiénes fueron las primeras personas, qué había antes de, o el típico, ¿no? De que, ¿qué había antes aquí donde está ahorita tu escuela? Y todos así, pues dicen que un panteón y que en la noche se apareció una niña. Bueno, al menos eso decían en mi escuela, ¿eh? Que ahí era un panteón, ahí donde era la primaria, y que se aparecía una niña en la noche, quién sabe. Pero yo nunca anduve de noche, pero eso decían que era en la escuela. Entonces, esto a lo mejor suena como de que chistoso, pero es algo que los niños también pueden ir investigando y vamos creando esta parte de aceptación y de vinculación con la cultura que tienen los niños desde su vida cotidiana. Y ya los pones también a trabajar con los papás, ¿no? Que también eso es algo importante, que los papás se inmiscuyan en la parte educativa. Entonces ya este es el primer foco de la relación escuela-comunidad. Aquí dice que un riesgo frecuente dentro de estos proyectos, dice, es el enclaustramiento cultural. ¿Qué es esto? El rechazo a todo lo que proviene de fuera, porque también eso pasa. Dentro de las comunidades tienen este pleito con otras comunidades o dentro de la subcultura tienen el pleito con otra cultura. Nada más, fíjense, a veces por cosas tan sencillas, nada más porque el que se enamoró del otro que se enamoró y ya tuvieron un pleito entre cultura, entre comunidad y ya nunca en la vida se volvieron a hablar porque eso ya fue un conflicto, ¿sí? Entonces, si ustedes ponen a los niños a investigar todas esas cosas, ellos también se van a dar cuenta que lo que proviene de afuera no siempre es malo. Y acuérdense que la mayor parte de los maestros provenimos de fuera. No todos tenemos esa oportunidad de dar clases donde nosotros nacimos. Sí hay, por cambios y se van manejando, pero casi todos en algún momento tuvimos que estar dentro de un lugar donde desconocíamos completamente. Entonces, esto también es un rechazo a veces de los maestros, ¿eh? Es un rechazo de la comunidad hacia el maestro. ¿Por qué? Porque a lo mejor va a cambiar, porque siempre pasa este comentario. No, es que el maestro los está cambiando. No, es que el maestro les está diciendo. Entonces nosotros debemos de buscar esta relación con la comunidad y que ellos vean que lo que nosotros traemos de propuestas, de mejora, no son malas, que eso también les puede ayudar a ellos, a lo mejor no sé, ofreciendo un producto distinto, buscar esta parte de conocer lo que hay en el exterior y que también es parte de nuestra vida y no encerrarnos en que nada más somos 500 y de 500 no pasa. ¿Verdad? Entonces sí es muy importante. Maestro, Dice dime. que ahí eso es algo como que muy humano, es algo muy humano porque, pues, muchos, no diga, ya no hablando de cultura, no, sino el ser humano hace mucho eso de rechazar, al no ser algo de tu entorno, pues lo dejas fuera y en muchos ámbitos, hasta en el fútbol. O sea, cada ciudad tiene su equipo y no vengas tú que eres del otro equipo porque aquí no encajas en esta ciudad. Igual las culturas, pues a veces hay mucho celo por esa identidad que ellos ya tienen construyendo por siglos. Entonces el hecho de que alguien externo venga y Sí. cambie algo que ya estaba por siglos, por años, pues es el celo que a veces hay, ¿no? A veces hay en el ser humano y más en las culturas. Pero aquí, ¿cuál es el problema en la escuela? Que en la escuela no podemos hacer esto. O sea, en la escuela se tiene que tomar lo mejor de todo lo que haya, porque por eso se pretende la interculturalidad, el intercambio, la convivencia, ¿no? La comunicación, precisamente para tomar lo mejor de uno, lo mejor del otro y así irse apropiando de lo que hay fuera de, no únicamente lo que hay dentro en mi propia sociedad. Tiene la mano levantada la maestra Fabiola. Adelante, maestra Fabiola.
Pues yo solo quiero compartir una experiencia que tuve al inicio de mi carrera como docente. Mi primer año llegué a bueno, no una comunidad, era una zona urbana, pero había una comunidad mixteca, donde eran 54 alumnos en toda la escuela. Teníamos alrededor de 6, 7 alumnos por grado, y yo no encontraba la manera de que aceptaran pues su lengua, ¿verdad? Porque eran burlas por la manera de expresarse. Yo tampoco a veces les entendía, porque pues no hablaba muy poquito español. Me apoyé con una maestra de lenguaje, pero al igual, o sea, los niños se seguían burlando de ellos. Y me tocó ver el tema de cuando Cristóbal Colón llega a América y la conquista. Se me vino a la cabeza la idea como estrategia, ¿verdad?, de tocar el tema de las lenguas, ¿verdad? Y fue donde yo les comento que pues que nuestra lengua actualmente, el español, que pues no era nuestra lengua nativa, ¿verdad?, de nuestros antepasados. Ahí fue como yo les empecé a explicar que pues que la lengua que hablaban ellos la debíamos de valorar, porque en realidad era nuestra lengua, ¿verdad? La lengua de nuestro país, las lenguas que aún se conservan, ¿verdad?, hasta hoy en día, y que pues a ellos los debíamos valorar porque ellos no se habían dejado conquistar, ¿verdad? Que a pesar de que los españoles llegaron a nuestro país, ellos se mantuvieron con su lengua, con sus costumbres, y pues de alguna manera pues los niños empezaron a verlos de manera diferente, ¿verdad? Fue como pues valorar un poquito, ¿verdad? Nuestra cultura, nuestras lenguas, y como los empezaron a aceptar a esa comunidad mixteca, que pues poco a poco se fueron integrando, fueron empezando a hablar el español. Pero fue una estrategia que yo utilicé, que en ese momento se me vino a la mente, porque pues sí eran rechazados, ¿verdad?, por su forma de hablar, por su vestimenta, ¿verdad?, que aún los padres de familia usaban el pantalón de manta y sus faldas coloridas. Entonces, fue una estrategia que yo utilicé en su momento. Gracias, maestra, por su participación. Fíjese que hay algo muy interesante que existió en el proceso anterior en los exámenes de USICAM, lo recuerdo muy bien, acerca de la interculturalidad. Lo que pasa que con el tiempo esto ha tenido muchas transformaciones. Anteriormente, lo que se pretendía era que las personas, precisamente con otros, que son lenguas, por ejemplo, la lengua indígena, que lo que se pretendía en la educación hace muchos años era que ellos aprendieran el español como lengua materna. Era lo que se pretendía, ¿no?, hacer hacia este lado. Ahorita lo que hace la interculturalidad es precisamente lo que mencionó ahorita la maestra, es respetar que hay diferentes lenguas y que en determinado momento esa lengua pasa a ser parte de la lengua materna de esa persona, y el español a ser una lengua, una segunda lengua, como es en el caso de muchas comunidades indígenas. No sé si alguien de aquí trabaja en ello, donde en la boleta de calificación la lengua materna es la lengua indígena y la segunda lengua viene a ser el español. Y recuerdo en el examen que mencionaba acerca de los maestros que deben estar enseñando en esas comunidades indígenas. Ellos deben de respetar esa parte de no querer hacer que a fuerzas ellos aprendieran el español, sino que se trabajara en su lengua. De hecho, hay libros, y debe haber libros traducidos, así como nosotros los tenemos aquí en Coahuila, en español. Ellos deben tener sus libros en su lengua. La verdad, yo no los he visto físicamente, pero yo he escuchado que ellos tienen sus libros en su lengua materna, y eso es algo que se ha estado trabajando últimamente, ¿no? Que no es el hacerlos sino que ser parte de, o sea, que ellos mismos conserven esa originalidad que tienen como culturas y esa lengua materna, que eso es lo complicado como docentes. Pero se supone que hay escuelas normales, o sea, no sé si alguien me diga lo contrario, pero hay escuelas normales que preparan a los maestros para trabajar en las comunidades, es decir, para maestros que manejen ambas lenguas, que manejen el español y que manejen la lengua indígena donde se le está mandando, para que pueda trabajar con los niños. Eso, le digo, son escuelas normales especiales para preparar a este tipo de docentes, y que estos docentes tengan
la oportunidad de ir a ponerlo en práctica en el campo. Dice que tengo aquí 2 preguntas. Vamos a ver la maestra Estrella y enseguida la maestra Alma. Adelante, maestra Estrella. En Chiapas se manejan justamente esas escuelas bilingües Bilingüe. y pues es un gran privilegio trabajar en la lengua indígena y el español y se retoma más en su lengua materna, que son por ejemplo, el tzotzil, celtal, todas las lenguas que existen en Chiapas. Y es un gran reto llegar a una escuela y a veces nos topamos con una lengua diferente a la que es de nosotros y tener que aprender y enseñar tanto español y la lengua materna de ellos, que es la indígena. Y en algunas comunidades hemos tenido la fortuna de vestirnos como ellos con tal de que se sientan valorados. Y así las comunidades valoran a los maestros. Es todo lo que he vivido durante mi experiencia, que para mí es una gran satisfacción aprender de ellos y enseñar lo poco que sé, porque en realidad ellos tienen más conocimientos de lo que nos imaginamos. Así es. Así es, maestra. Muchas gracias, maestra Estrella. Creo que, fíjense, lo padre, ¿no? De estos cursos, de no solamente ser todos de aquí de Coahuila, o sea, el tener de Chiapas, el tener de allí y de allá, ayuda a esto. Nosotros también estamos trabajando la interculturalidad en estos momentos, estamos aprendiendo unos de otros. Y qué padre, maestra, la verdad, esto es un tema muy, muy bonito y muy interesante, y créanme que el examen está completamente hecho para esto, para este tipo de situaciones como las que platica la maestra. Había una pregunta, no sé quién la recuerde, donde en la comunidad había un evento, no es un evento, son algo que ellos hacen, ¿cómo se les llama? Una tradición, Ritual. una tradición. Entonces, la tradición orillaba a que no hubiera clases, porque ese día era específico para la tradición de esa comunidad. Entonces, la pregunta decía que tenía que hacer la escuela, o sea, ponerle falta a los niños, mandarles un recado que deben asistir a la escuela. Había varias opciones, ¿no? Y yo recuerdo que la más acertada era la de uno tenía que modificar el calendario escolar para que esas tradiciones de esos pueblos se llevaran a cabo. O sea, que la escuela no fuera un impedimento a que se realizaran este tipo de tradiciones donde implicaba el que el niño no fuera a las clases. Creo que una maestra una vez nos dijo que ellos tenían la oportunidad de previamente enviar las actividades que se iban a realizar en la comunidad para modificar el calendario escolar y no dejar de lado tampoco el calendario emitido por Secretaría de Educación Pública. Maestra Alma, tiene su mano levantada, adelante. Bueno, buenas noches. Referente a lo que dice usted, sí, yo soy de educación indígena en el estado de Hidalgo y sí, hay oportunidad, de acuerdo con la supervisora y bueno, pues ya el estado de Hidalgo se habla el ñañú y el náhuatl y yo he estado, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar en estas dos regiones y sí, la supervisora da la oportunidad de que se modifique el calendario porque se tiene que rescatar. Nosotros manejamos un libro que se llama Parámetros Curriculares. En ese viene especificado el que se debe de manejar y rescatar los usos y costumbres. Entonces, una de esas son las fiestas de las comunidades. Y entonces, pues, van una semana, aunque uno no le dé permiso, pues se van. Sí. Y entonces, pues, lo que ya hace la supervisora y el director y pues nosotros es de acoplarnos y apoyar porque las comunidades siempre nos piden apoyo a los maestros para hacer los eventos socioculturales. Entonces, pues ya nos dicen apóyenos y nosotros apoyamos con los trabajos con los niños. Y entonces, porque nosotros decíamos, pues aunque no les des permiso, ellos Sí. se van. Y así se la toman. Y nosotros, pues mejor apoyamos. Y sirve Pues que eso los papás lo ven muy beneficioso y nos valoran más. así es. Y bueno, uno que apoya, sí. Y si el maestro no llega a apoyar, no, como que lo discrimina, como que él se siente más.
porque, bueno, usted sabe que las comunidades, en las indígenas son los cinturones, somos solos de las comunidades más lejanas, entonces ahí uno sí es más valorado, porque nos hacen fiesta y todo, y entonces nos invitan, y si uno no apoya, como que te crees mucho y ya, ni te apoya. Entonces sí hay que estar en esto, sí hay que, nos hacen hincapié y mucho de que lo rescatemos mucho esto porque se pierde. Y en la comunidad donde yo estoy ya no se habla tanto la lengua. Y sí, como usted dice, en la boleta viene lo que es lengua indígena. Entonces hay que ver, rescatar mucho. Y en la segunda es el español, porque antes sí, como dices, era lo alfabetizar, porque Exacto. hablaban más la lengua indígena y entonces hay que enseñarles en español. En unas regiones, sí, de aquí de Hidalgo, sí, se ve mucho, hablan más el náhuatl. Entonces, ahí sí es al revés, hay que enseñarles el español, pero en estas de acá, donde en otras es viceversa, como no habla la lengua indígena, hay que enseñarles la lengua indígena. Y en el otro, con el español, hay que dar en ambos. Ok, Es correcto. todo, profesor. Gracias, maestra. Le voy a dar la palabra también a los demás maestros que están su mano levantada. Pero fíjese, yo me acuerdo mucho de esta pregunta porque pienso yo que me la saqué mal porque yo era de los maestros que tenía este pensamiento. Es que como aquí en Coahuila no tenemos ese acercamiento con las culturas. Bueno, yo no. Entonces yo dije, no, el niño tiene que ir a la escuela. ¿Cómo que va a faltar una semana completa por ir a una festividad? Y luego el aprendizaje y luego esto. El niño tiene que ir a la escuela. Y toma, la escogí esa respuesta y me la saqué mal. Bueno, Sica nunca me dijo nada, pero yo dije, después me enteré que estaba mal. Entonces, qué importancia esto de sí hacer estos grupos de estudio. Ayuda mucho, ayuda bastante. Yo sé que el estudiar solos también ayuda mucho, pero siempre el trabajo colaborativo va a resultar mucho mejor todavía. Maestra Suri, tiene su mano levantada. Adelante. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Es Profe, adelante. Suriel. Perdón, profe, adelante. Solamente para compartir la experiencia aquí de las comunidades del sur, especialmente de Oaxaca, que es un estado multicultural, pluricultural, por excelencia, del estado con mayor, junto con Chiapas y Guerrero también, donde se presentan este tipo de situaciones muy comunes. Es muy común ver muchas comunidades con usos y costumbres donde se realizan pues diversas actividades, festividades, tradiciones que se tienen que respetar. Como maestros, pues nosotros ya sabemos que nos debemos incluir desde el principio en las distintas actividades de la comunidad, porque la comunidad también se incluye en las actividades escolares. Entonces es algo recíproco que nosotros como docentes del Estado lo tenemos inculcado desde nuestra formación en las escuelas normales, que también hay escuelas normales interculturales, donde se enseña eh, Ahí ya no lo escuchamos, profe. Adelante. que en las escuelas bilingües se enseña principalmente desde la lengua materna, el zapoteco, mixteco, dependiendo del caso, y hasta a veces me ha tocado ver que muy poco español. De hecho, se enseña con poco español, pero sí está presente, entonces es algo común y es algo básico participar junto con la comunidad en sus diferentes tradiciones y costumbres. Claro que hay tradiciones también y costumbres que a veces salen un poquito de lugar, que ya como maestros deberíamos saber identificar algunas situaciones en las que como no dar tanto a eso. Por ejemplo, hay muchas comunidades aquí en Oaxaca que todavía están como en ese caminito del machismo, de la desigualdad de género y todo eso, que nosotros como maestros, ahí tenemos que discernir entre tradiciones y otras tradiciones, ¿no? Entonces, esa es la experiencia de aquí, cómo vemos en ese sentido este tema de la cultura, que es algo de todos los días en algunas comunidades, no en toda Oaxaca, pero sí en la mayoría. Excelente, profe. Muchas gracias, profe Suri.
Le agradecemos bastante su aportación, o sea, los 61 que estamos ahorita aquí conectados, esto que estamos escuchando nos va a servir muchísimo para nuestra preparación para el examen y más para aquellos que no tenemos contacto con ningún tipo de comunidad como ellos lo tienen allá en el sur, ¿no? Maestra Miriam, adelante, maestra Miriam. Buenas noches, profe. Aquí nada más para complementar un poquito con relación al comentario de la maestra que había nos compartido su experiencia anteriormente. Recordemos que dentro del acuerdo de evaluación, que fue un tema que vimos la semana pasada, el 110319, viene en relación a qué debe de contener la boleta de evaluación. Y dentro de eso mencionaba que en las escuelas que atienden personas que hablan diferentes lenguas, también debe de incluir ese apartado, la lengua materna, que sería la lengua indígena, y el español. Entonces también ahí lo fundamenta. Así es, gracias maestra. El acuerdo 110319, que ya vimos la sesión, si se la perdieron, está Así grabada es. en Telegram, está grabada, ahí se la subí para que la repasen y está un video resumen también de ello. Gracias maestra Miriam. Maestra Alma, ¿dejó su mano levantada o tiene otra aportación? Supongo que la dejó la maestra levantada. La puede bajar, maestra, nada más dándole clic ahí mismo en la manita. Bien, maestra Jessica, pues era importante las intervenciones de los docentes, pero seguimos con su exposición. Adelante, maestra. Ok, vamos a seguir y sí qué enriquecedor, ¿no? Toda esta parte que nos platican, porque pues sí, a veces cuando no tienes el contacto, sí llegas a pensar de que, pues así como comenta el maestro Héctor, ¿no? De, caray, una festividad tan importante, ¿por qué tan importante? Entonces ya cuando vemos estos temas, pues sí te das cuenta de que tienen una gran relevancia. ¿Por qué? Porque estamos tratando de rescatar y respetar la diversidad cultural. El segundo foco son las prácticas pedagógicas y de aprendizaje, y de esto, aquí es donde qué es lo que hace el maestro dentro del aula para lograr que estas prácticas en realidad generen aprendizajes significativos en los niños. Y ustedes ya nos han estado platicando algunas experiencias, podemos decir que ya nos adelantamos un poquito en el tema porque precisamente aquí es donde yo, maestro, busco la forma de generar una estrategia que me ayude a poder crear esta parte de relación, esta parte, la parte práctica, ¿no? Lo que yo vivo al día a día con mis alumnos, cuando tengo grupos así, con mucha diversidad cultural. Y eso también nosotros lo manejamos no solamente en la diversidad cultural, sino también en la diversidad de formas de pensamiento de nuestros niños, en los comportamientos. Y ahora le vamos a sumar esta parte de la diversidad cultural, porque nosotros como maestros siempre estamos buscando la mejor estrategia para que el niño pueda tener un aprendizaje muy significativo y muy relevante sobre los temas que se tienen que ver, que ya son temas muy generalizados, pero que nosotros los podemos particularizar no por el niño, sino por la comunidad, por la vida cotidiana que tienen nuestros niños. Entonces ahí es cuando empezamos a hacer estas estrategias o estas prácticas pedagógicas. ¿Para qué nos sirven estas prácticas? Pues una es para que los alumnos se sientan protagonistas. Acuérdense que cuando nosotros generamos un proceso de aprendizaje o una práctica pedagógica, cuando esta práctica está centrada en el niño participa, el niño hace, el niño descubre. Pero cuando nosotros creamos estrategias que solamente están pensadas de forma muy generalizada en el tema, a veces los niños ni siquiera lo aprenden o se acuerdan más o menos después que tú les preguntas. Cuando tú tienes este grupo con diversidad cultural, hay que aprender a trabajar con ellos, como ya muchos de ustedes han mencionado, a trabajar desde lo que ellos viven. Y estas estrategias nos van a servir mucho para crear ambientes de confianza, de diálogo creativo y sobre todo en la construcción del aprendizaje dentro de nuestra aula. Y esto nos va a ayudar a ¿qué? Pues a fortalecer la identidad, que eso es lo que se busca. Eso es lo que más buscamos, es
reforzar la identidad por medio de la inclusión, por medio de la convivencia y por medio del aprendizaje de nuestros niños, ¿no? Entonces también hablaba de este documento sobre otras prácticas que se hacían, en este caso de descubrir la tradición de los antepasados, ¿sí? O sea, qué raíces culturales son, de dónde somos y cómo esas raíces mantenerlas y cuidarlas nos ayuda al presente cultural, que es lo que mencionaba una de las maestras, que decía, bueno, a mí se me ocurrió para que los niños pudieran tener esta aceptación dentro del grupo general en un tema, explicarles sobre la conquista y todo esto que pasó, esto también ayuda al presente cultural. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos hablando de un tema de historia, cuando nosotros lo ponemos dentro de nuestra aula, se hace de forma presente. Y yo creo que a estos niños no se les va a olvidar ni a unos ni a los otros. Y cuando ya se crea este complemento, entonces ya estamos haciendo esta parte de la inclusión y del rescate, ¿no? Que es lo que estamos tratando de buscar. También dice, se encuentra una forma de ser propiamente indígena que la escuela tiene que hacerse cargo de fortalecer. Acuérdense que también ahorita nosotros estamos en la búsqueda de que el niño aprenda a aceptar sus raíces, perdón, aprenda a reconocer de dónde viene para que pueda entonces tener una identidad cultural muy, muy formada, muy arraigada y sobre todo que entienda que es parte de lo que él es, ¿sí? Que no la rechace. Ahí me dio un poquito de tos. Vamos a seguir. Bueno, digamos, es el segundo foco. Ya hablamos de primero, es el segundo foco. Y todas las acciones pedagógicas que nosotros hagamos, todas tienen que partir del conocimiento local, es decir, del conocimiento que hay en la comunidad, de lo que se viva dentro de la comunidad. Entonces, yo, maestro, si a lo mejor no tengo me mandaron a una de las comunidades y a lo mejor en mi normal a mí no me dieron esta parte de de hablar una lengua distinta. Bueno, entonces yo tengo que buscar como maestro cómo resolver esta situación. Hay personas que se ayudan de las mismas personas de la comunidad. O sea, por ejemplo, una de las maestras también comentaba que ella se hizo acompañar por alguna profesora, ¿sí? De ahí mismo y buscar una estrategia a otros maestros lo que hacen es tomar una persona de la comunidad, un joven, por ejemplo, que hable la lengua y que le pueda ayudar, ¿sí? A traducir, incluso que le pueda enseñar al mismo maestro, ¿no? Porque todos estamos en un campo de aprendizaje. Quisiéramos saberlo todo, pero no todo lo sabemos y aún así siempre estamos actualizándonos. Entonces, esta se podría ser otra estrategia dentro de mi aula, a lo mejor decirle a un niño que sí habla el español y habla también su lengua, también me puede servir como intérprete, me puede servir como traductor dentro del aula, ¿sí? Y entonces yo estoy haciendo esta participación activa, estoy reconociendo a mi alumno con una lengua indígena diferente a la de los demás y le estoy dando una importancia. Y esto también ayuda a que el niño pues diga, ah, caray, ya me siento importante porque mi maestro ya me considera, mi maestro ya me toma en cuenta, ya me hace participar y los otros niños van aprendiendo a respetar esta parte, ¿sí? Entonces, hay que buscar todas las estrategias, ninguna estrategia es mala, ¿no? Todas las estrategias son bienvenidas y qué bueno que en estos círculos de estudio las pudieran compartir porque a lo mejor a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo de esa manera y a lo mejor en algún momento que me toque, porque pues todos estamos expuestos a que nos toque un grupo así, poder decir, ay, me acuerdo que la maestra comentó que se podría hacer eso, a lo mejor lo hago, igual le cambio, lo mejoro, lo adapto y ya voy creando estas estrategias de aprendizaje y mis niños van también aprendiendo, ¿no? Que es también la parte importante, y no solamente que aprenda yo, sino que se vea reflejado lo que yo quiero con mis niños. Entonces, aquí, por ejemplo, mencionaban otra parte como un ejemplo dentro de acá de la investigación, es que en alguna de las culturas, en alguna comunidad, les hicieron que investigaran o redactaran un texto libre, ¿sí?
para que recolectaran información. Ya les había comentado por medio de una entrevista sobre las vivencias, sobre cosas, a lo mejor sobre la medicina que se puede generar dentro de la comunidad, ¿sí? Porque acuérdense que también en muchas de las comunidades todavía hay un poquito de rechazo hacia los medicamentos de las farmacéuticas y ellos buscan siempre los remedios, digamos, caseros o las hierbitas estas que algunas veces sí funcionan, algunas no, pero tienen esta parte que son dentro de la identidad cultural. Entonces también buscaban esta manera de, ay, vayan, investiguen, para el dolor de cabeza, ¿qué hacen? Si no se toman un paracetamol, un naproxen, ¿qué otra cosa hacen? Y poder ir recolectando esta información para después hacer una exposición sobre todos estos remedios. Y eso también nos ayuda a nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque también aprendemos más. Y vamos reconociendo dentro de la comunidad que existen todas estas formas también de salud alternativa y les ayuda también a ellos dentro del aprendizaje. Y entonces nosotros ya vamos, cuando hacemos estas exposiciones, vamos dando a conocer nuestra comunidad. A lo mejor pudimos haber hecho, recolectar la hierbita, irla a buscar con nuestros niños, obviamente, pues generando espacios donde los papás también participen con nosotros, a lo mejor ellos tenían, hacer un tipo de exposición explicativa acerca de las funciones o de las hierbas medicinales, o sea, por dar un ejemplo, ¿no? Que esto, porque también esta parte de las hierbas medicinales son parte de la cultura y están muy arraigadas en las comunidades. O que te sobaron para el empacho, cómo le hacen, por qué se creen eso, porque hay veces que nosotros también, cuando nosotros venimos de esta parte rural, perdón, de esta parte, pues sí, urbana y rural, y vamos a estas comunidades, a veces nosotros también hacemos como que no, es que yo no creo en eso, no, es que yo no creo en eso, pero no me doy esa parte de poder reconocer y ver que es parte de su cultura y que ellos siempre han vivido así y tratamos de adaptarnos, ¿no? Y esto también puede ser una estrategia que nos puede servir para el aprendizaje de nuestros niños. También, por ejemplo, bueno, ya también lo comentaron ustedes en cuanto a siempre investigar dentro de la comunidad la lengua, la historia, los rituales, las fiestas populares, cuál es la cosmovisión, qué es lo que piensa la gente de la comunidad, los conocimientos medicinales, los conocimientos artesanales, porque incluso dentro de las comunidades hay comunidades que ellos mismos generan sus propias artesanías, e incluso desde las familias, hay desde los niños que ya trabajan en ellas dentro de la familia y empiezan a crear esta parte artesanal. Y también es importante que nosotros valoricemos, ¿no? Porque a veces nosotros sí valorizamos la artesanía de otro país y no valorizamos nuestra propia artesanía, nosotros lo que se hace aquí en México. Entonces también aquí vamos creando como no queriendo entre ellos una forma de vida, de economía que en un futuro va a ser el sostén de sus casas. Entonces sí es importante también reconocer todas estas partes que generan una comunidad con una identidad muy peculiar, ¿sí? Y también, bueno, aquí dice que se trabaja interdisciplinariamente, se aprende integralmente y se ocupan otros espacios educativos. Acuérdense que los espacios educativos no solamente es dentro de la escuela. El espacio educativo se da donde yo, maestro, haga el espacio educativo. No siempre tiene que ser dentro de las 4 paredes de nuestra escuela. A veces puede ser en el campo de fútbol, a veces puede ser a lo mejor ir a visitar algún lugar donde un sembradío, por ejemplo, pero sí tenemos que buscar la manera de que los temas estén apegados y que se pueda tener una significación de conocimiento, ¿no? Porque si nada más lo hacemos pues por sacar a los alumnos y por yo, pues tener un rato de ocio, de descanso, entonces no estoy generando un espacio de conocimiento, no menos educativo. Simplemente estoy generando un espacio que lo pude haber aprovechado y no lo estoy haciendo.
Entonces sí es importante eso. La interdisciplinariedad siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros a veces creemos que la interdisciplinariedad tiene que ver de que, es que conmigo tiene que haber un psicólogo, tiene que haber un médico, tiene que haber un trabajador social, tiene que haber un nutriólogo para que les expliquen temas de nutrición. No necesariamente. A veces se tiene que nada más es vincular las áreas con la gente de la comunidad. A lo mejor yo puedo invitar a la señora que siempre soba en el rancho o en la comunidad, que se dedica a eso. A ver, véngase, usted explíquenos cómo funciona esta parte, quién le enseñó, quién le dijo, a poder hacerle una entrevista y que pueda exponer sus conocimientos. Y entonces ya vamos creando esta parte de una disciplina distinta a la que normalmente nosotros trabajamos como educativa, ¿no? Sí, entonces sí tenemos que estar muy abiertos a que las áreas no solamente son áreas que tienen un estudio con un certificado, a veces también la gente de la comunidad conoce muchísimo por la experiencia que tiene. Entonces hay que buscar las personas claves de la comunidad que nos puedan ayudar dentro de estas estrategias que estamos haciendo para que los niños aprendan. También dice que las actividades educativas fuera del aula es un mecanismo ideal. A los niños les encantan. ¿Por qué? Porque de alguna manera te sientes un poquito libre y dices, ay, estoy afuera de mi salón de clases, estamos trabajando, estamos descubriendo cosas, exploramos, observamos cosas que a lo mejor no nos habíamos puesto a pensar. Y entonces salen estas habilidades de nuestros niños también, ¿no? De la investigación, de descubrir cosas que ellos no habían pensado. Entonces, siempre acuérdense que lo teórico va muy apegado a lo práctico y cuando las dos cosas se combinan y se crean los espacios educativos, el conocimiento, así miren, es muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque los niños van absorbiendo muchas cosas y aprenden poquito de esto, poquito de lo otro, poquito de lo otro, y al final hacen su propia conclusión o su propia construcción. Entonces también hay que desarrollar las competencias, el saber hacer, ¿sí? Y el saber hacer con conciencia, porque hay veces que nosotros nada más hacemos que los niños hagan sin saber por qué lo están haciendo. Y yo creo que ustedes me pudieran dar un ejemplo de que en realidad a nosotros cómo nos educaron. No, es que tú tienes que hacer esto. ¿Por qué? No sé, pero tú lo tienes que hacer. No había una explicación de por qué tengo yo que saber esto, o sea, ¿en qué me va a servir? Ahora no, actualmente nosotros tenemos que enseñarle a nuestros niños por qué eso que tiene que hacer, que tiene que aprender a hacer, que tiene que saber por qué es importante, de qué le va a beneficiar, de qué le va a servir en su vida futura. Sí, o sea, es un saber hacer con conciencia, no nada más hacer por hacer. Entonces, en esta parte el segundo foco es nada más esto, o sea, crear las estrategias, buscar los espacios y invitar, bueno, aquí dice, la escuela valida el saber de la comunidad y de los padres, invitándolos a transmitir sus conocimientos y desarrollar habilidades requeridas durante los mismos procesos productivos. Entonces, sí tenemos que hacer una adaptación de calendario escolar, sí lo tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque sí tenemos que respetar esta parte de la diversidad cultural, pero nunca podemos decir que se va a perder el conocimiento o vamos a decir, no, ya no lo voy a dar el tema porque se fueron. No, tengo que reestructurar mi calendario y no perder de vista que el tema se tiene que explicar ahorita o después. ¿Sí? Nada de que, porque sí llega a pasar, ¿no? De que hay maestros, no, ya no, ya no lo alcancé a dar, ya no, ya no. Sí, y tenemos que ponernos a pensar que es un tema que pudo haber sido importante para nuestro alumno, aunque nosotros creamos que no. Pero yo creo que la mayoría de los maestros siempre tratamos de apegarnos a que se vea la mayoría de los temas, siempre tratamos eso de ser maestros cumplidos, que eso es lo que queremos, ¿no? Ser maestros muy, muy cumplidos. Y el uso y desarrollo de la lengua materna como un vehículo fundamental de aprendizaje y comunicación. Ya hablamos aquí a qué se refiere la lengua materna. No se refiere a mi lengua materna, sino a la lengua materna que tiene el niño. ¿Sí? Puede ser una lengua indígena, entonces esa va a ser su lengua materna. Pero si todos mis niños hablan español, pues esa va a ser su lengua materna. Entonces, esto sí hay que tenerlo muy en claro
para no cometer ese tipo de error de alfabetización cuando no se requiere, ¿no? Porque a veces hasta hacemos doble o triple trabajo. Hasta aquí sería el segundo foco. No sé si hay alguna pregunta o comentario al respecto. Pues estoy checando aquí y nadie tiene su mano levantada. Parece que no. ¿No? Parece que no. Ok. Entonces Adelante. vamos con el tercer foco, que es la gestión institucional y cultural escolar pluralista. Dice, docentes activos en el proceso de innovación curricular y gestión del cambio educativo. Esta parte de este tercer foco, vamos a hablar ahora qué yo hago como institución escolar, qué es lo que hace SEP como institución, como búsqueda del rescate de la diversidad cultural. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues tengo que innovar mis planes y mis programas dentro de estas comunidades, ¿sí? Debo de buscar la manera, en este caso, de que los libros y la mayoría de mis niños hablan una lengua indígena o la escuela está ubicada en una comunidad indígena, que los libros estén en la lengua materna de los niños. Sí, eso es lo que tiene que hacer Secretaría de Educación Pública, capacitar a los maestros. Aunque ya se haga dentro de una normal, ¿qué tal si yo vengo de una normal donde no se me dio esa formación? Pues Secretaría tiene que buscar la manera de darle una capacitación al maestro que va a irse a una comunidad indígena. ¿Sí? Luego, ahora, ¿qué hacen ahora los directivos dentro de la escuela? Cuando no hay esta parte, ojalá la Secretaría no nos escuche, cuando no existe esta parte de que Secretaría no hace su trabajo, ¿qué tengo que hacer yo como directivo, yo como parte de la plantilla escolar? Pues tengo que buscar alternativas. Yo les mencionaba una, a lo mejor buscar un alumno, un joven que hable español y que hable la lengua materna de la comunidad y que me pueda ayudar para traducir o que me pueda ayudar a dar las instrucciones de una forma correcta o que yo pueda aprender, sí, que a lo mejor los mismos maestros busquen que se les dé un curso básico. Y eso todo generado en esta parte por los docentes y por los directivos, ¿no? Cuando nosotros en realidad queremos hacer nuestro trabajo de una forma, constructiva y apasionada, ¿no? Porque pues muchos podemos decir, no, muy apenas se habla español y ahora quieren que hable una lengua indígena, porque sí puede pasar. Pero sí es importante también buscar que todo lo que se haga sea precisamente en base a la confianza que se tenga en la plantilla escolar. ¿Por qué? Porque si uno no está de acuerdo, no se va a hacer, porque es lo que yo les comentaba, a veces nosotros somos de hacer análisis críticos destructivos en vez de constructivos, y aquí lo que nosotros buscamos es construir una solución a un problema que existe, cuando sabemos que quienes nos dirigen no hacen su trabajo, pues tenemos que hacerlo nosotros. Y yo he conocido maestros, e incluso ustedes aquí mismo han mencionado de que lo haces por pasión y aparte porque entiendes que es una necesidad de la comunidad, de tu escuela y de tus niños. Y entonces empiezas a trabajar, empiezas a buscar estas alternativas y empiezas a planificar y empiezas a hacer todos estos compromisos como plantilla docente para poder realizar estas estrategias y que en realidad se vea reflejado en el aprendizaje de los niños. Entonces, siempre, aquí menciona el trabajo articulado entre docentes de diversas áreas y sus directivos y una reflexión crítica, aquí le agregaríamos constructiva de sus prácticas educativas. Dice, son aspectos clave para la formación de comunidades de aprendizaje. Sí, porque entonces ya entre todos estamos de acuerdo, tenemos la confianza, estamos hablando, estamos construyendo y entonces creamos una comunidad de aprendizaje. La comunidad deja de ser un obstáculo y se vuelve parte del aprendizaje dentro del área escolar. Y eso ya es algo muy, muy importante que a nosotros como maestros nos va a servir mucho para esta parte del tercer foco. Bueno, aquí habla otras cosas que también se tienen que hacer, que son los diagnósticos participativos. Yo creo que los diagnósticos, esos nosotros como docentes ya los conocemos, que tenemos que hacer el diagnóstico con nuestros niños.
¿sí? ¿Cómo me doy cuenta qué niños sí hablan una lengua indígena, qué niños no? Si todos hablan español, si nada más 2 hablan español, pues mediante mi diagnóstico, ¿sí? Y este diagnóstico debe de estar, es algo que ya tú como docente lo debes de traer y buscar estas alternativas y decir, yo tengo estas problemáticas en mi grupo, ahora, ¿cómo voy a definir cuáles estrategias me van a funcionar y cómo le voy a hacer para también evaluar el desempeño de mis alumnos, pero también se evalúa el desempeño del docente, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que ustedes tienen también sus reuniones con sus directivos, donde tienen que ver esta parte de, oye, ¿cómo estamos trabajando con los alumnos? ¿Van progresando? ¿No se van progresando? ¿En qué nos estamos atorando? ¿En qué estamos batallando? Y aquí es donde podemos, ver si en realidad yo como maestro me estoy desempeñando de la forma correcta, ¿sí? De acuerdo a lo que ya se planificó con anterioridad, desde el director hasta la planilla docente y administrativa. Sí, ya todos estamos en el mismo perfil, ya tenemos nuestro plan de trabajo, ya lo pusimos en práctica, ya está todo bien. Ahora vamos a evaluar si en realidad lo que propusimos fue bueno. Y si fue bueno, nos quedamos ahí o lo podemos mejorar. Y si fue no tan bueno, porque yo no puedo decir que una estrategia sea mala, pero sí puedo decir que una estrategia tenga a lo mejor desatinos, pero no que sea mala. Entonces podemos decir, bueno, ¿qué le faltó? ¿Dónde le modifico? ¿Dónde fallé para poder hacerlo de una forma correcta y funcional? ¿Sí? Entonces ya todo lo que vamos a ver aquí, habla sobre algunos ejemplos que dan de unas escuelas. Por ejemplo, esta es una escuela donde dice que la división del trabajo, definición de responsabilidades, fortalecimiento de las autoridades escolares locales, toma de decisiones colectivas, comunicación institucional adecuada, administración del liderazgo compartido, ¿sí? Crea una fortaleza dentro del cuerpo educativo. Sí, cuando nosotros tenemos toda esta parte, se hacen estas buenas prácticas pedagógicas y entonces ya las podemos establecer y las podemos institucionalizar. Decir, esto funcionó y a lo mejor cada año lo puedo hacer y puedo mejorarlo, ¿sí? Pero si no existe esta parte donde le dejamos todo a un solo maestro o que todo lo resuelva el director o que todo lo resuelva el maestro que siempre tiene muchas ganas de dar soluciones, pues entonces no vamos haciendo esta parte de trabajar en conjunto, ¿no? Sino que cada quien haga como pueda. Y pues acuérdense que si no hacemos un trabajo colaborativo, siempre vamos a tener más problemas que si lo hacemos cada quien por su lado. Siempre va a haber más problemas cuando cada quien lo hace por su lado a que cuando lo trabajamos en conjunto y creamos esta crítica constructiva. Sí, es importante, también dice aquí, potencializar el liderazgo, la organización juvenil para la formación democrática y pluralista. Eso siempre es bien importante dentro de las comunidades y sobre todo de las comunidades indígenas. Hay que enseñarles a que debemos de tener un liderazgo, ¿sí? Y que ellos también tienen derecho a participar en todo, a fomentar los derechos humanos, de fomentar la participación ciudadana y que ellos pueden hacer de todo. No por ser indígenas son menos que los demás, ¿sí? Y bueno, aquí por ejemplo pone ejemplos como crear asambleas, participación de asambleas de alumnos, ¿sí? Esta podría ser un ejemplo para fomentar el liderazgo. Hacer alguna asamblea donde se elija, a lo mejor se vote por, digamos, una sociedad de alumnos o algo así relevante donde se puedan hacer este trabajo democrático de la participación en cuanto al voto, que en muchas comunidades indígenas a veces se niegan a la participación dentro de, para votar y elegir presidente de la República, gobernador. A veces ellos están muy ajenos y solamente eligen lo que a ellos les rige dentro de su comunidad. Entonces, cuando nosotros hacemos estos, digamos, son como algunos ejemplos en la participación de ellos, también aprenden de que sí es bueno participar, por qué es importante participar. Y hay muchísimos temas que nosotros vemos dentro de nuestro salón de clases que fomenta esta parte de participación. Entonces sí es importante que nosotros hagamos estos mini ensayos fortaleciendo a nuestros niños, pues trabajando con ellos, ¿no? Y que ellos le enseñen un poquito a los papás también a participar.
Y pues ya, aquí habla sobre el ideal docente para promover experiencias para educar en la diversidad. Usted, aquí habla de algunos puntos que algún docente debe de tener. A lo mejor ustedes están ahí y no se han dado cuenta. Dice primero que deben ser docentes flexibles. Yo creo que la mayoría de los maestros somos flexibles. ¿Por qué? Porque constantemente estamos cambiando la forma de las estrategias de aprendizaje de nuestros niños. Yo creo que ahí no tenemos problemas. Dice que debemos de ser abiertos al cambio. Ahí pienso yo, no sé, ustedes díganme, sí puede ser que en algún momento como que nosotros nos enclaustramos y decimos, no, ya hasta aquí, de aquí no me muevo en mi comodidad, ¿no? Entonces, hay que buscar esa forma de ser abiertos al cambio para ser el docente ideal que promueve la diversidad cultural. Debemos estar dispuestos a aprender. Y en esa parte, creo que hay muchos maestros que siempre han estado dispuestos a aprender. Ustedes que están aquí son de ellos. ¿Por qué? Porque siguen preparándose, porque siguen aprendiendo, siguen repasando y siguen revisando todos estos temas que muchos pueden decir, es que yo eso ya lo vi hace muchos años, ya con eso. ¿No? Siempre estamos constantemente aprendiendo y mejorando. Debemos de ser reflexivos. Y estos espacios nos ayudan mucho a reflexionar sobre qué es lo que estoy haciendo bien o mal como maestro. Y entusiastas. Yo creo que la mayoría de los maestros todos somos entusiastas. Todos decimos, no, yo sí quiero ser el mejor maestro. Yo sí quiero que mi escuela sea la mejor. Yo sí quiero que mi grupo sea el que sobresalga. Yo creo que en esa parte somos muy entusiastas, porque si no fuéramos así, diríamos, no, ahí como sea. También debemos de generar un clima de aprendizaje y participación que fomente la investigación. No sé si aquí todos los que estamos hemos buscado generar estos espacios, estos climas, sobre todo ese entusiasmo por la investigación en nuestros niños, porque sí es importante de que ellos, por medio de nuestro ejemplo, aprendan a investigar, que no se queden nada más con lo que alguien les dijo, que aprendan a reflexionar y analizar todo lo que se les está enseñando. Y el uso de una metodología activa a la gestión institucional. Yo creo que sí existimos maestros que a veces nos peleamos con la directiva, pero yo creo que en su mayoría siempre estamos tratando de tener una buena relación con nuestro directivo, tener una buena relación con nuestros padres de familia, con la comunidad. Sí tratamos de tener esta parte de gestión institucional y el respeto por la cultura también dentro de la comunidad y la cultura escolar. Dice, menciona las existencias de asesorías. También aquí, ahí sí es importante, ¿por qué? Porque sí hay veces que se dan asesorías y hay muchos maestros que a veces negamos estas asesorías y decimos, no, a mí nunca me dieron nada. ¿Por qué? Porque preferimos decir, más vale que digan que yo no sabía, a que sí sabía y no lo hice. Entonces debemos de siempre, si en realidad nos están capacitando, si en realidad entre nosotros mismos nos estamos capacitando, sí es importante mencionar que existe una asesoría, al menos de que sea una supervisión de parte de secretaría donde ellos no están haciendo su trabajo, también ahí hay que ser bien puntuales y decir, no, sabes que esto lo hicimos nosotros individual, en lo propio, pero en lo que te corresponde a ti, secretaría, no lo has hecho. ¿Para qué? Pues para que ellos también hagan su trabajo. Dice acompañamiento y apoyo técnico, y aquí pues ya lo que proveniente de las organizaciones no gubernamentales, siempre tenemos que buscar apoyo en organizaciones no gubernamentales porque ellos también nos ayudan a diseñar algunas estrategias y sobre todo generamos aprendizaje cuando trabajamos en conjunto con ellas. Agencias de cooperación internacional, instituciones o programas de capacitación docente y equipos técnicos. Pues esto es lo que es el ideal de un docente que promueve, sí, que busca, que va más allá de lo que conoce. ¿Para qué? Para educar en la diversidad. Acuérdense que la diversidad cultural es mucha. Quisiéramos nosotros como maestros enfocarnos en todo, pero también tenemos un currículo, una plantilla curricular que tenemos que ir llevando. Hay muchísimos temas que tenemos que ver, pero también hay que darnos estos espacios para educar en la diversidad cultural, que eso es muy importante. Y algunos factores que dificultan la implementación. Siempre van a haber cosas que nos van a decir, no lo hagas, porque mira, ya te pasó esto. Entonces siempre hay que tener en cuenta qué cosas son las que no
nos van a limitar. Dice, las malas relaciones entre el equipo de directivos. Eso ya lo mencionamos. Cuando uno no está de acuerdo, no trabaja de forma colaborativa, siempre se va a hacer el trabajo más pesado para los que sí lo hacen, ¿sí? Entonces, ese es un factor que impide educar en la diversidad cultural. Otra es dice el desestimar la participación de los padres porque no son profesionales, porque no tienen una educación, a lo mejor tan pronunciada como quisiéramos. Entonces, cuando nosotros desestimamos esta parte de hacerlos menos, también ese ya es una dificultad. Entonces, ya lo hemos dicho desde el principio, hay que aprender a respetar toda la cultura de nuestra comunidad porque esa cultura se va a ver reflejada dentro de nuestra aula. ¿Qué otra cosa es? Pues dice, también otra dificultad es la pobreza, la baja escolaridad, los bajos ingresos. Yo creo que eso se vive dentro de todas las escuelas, incluso hasta de las escuelas que más tienen, que podemos decir las escuelas particulares, siempre va a haber condiciones precarias de alguien, ¿sí? De algún niño, ¿sí? O problemas, en este caso, como dice, problemas de alcohol, de drogas, de la separación de padres, de tener, o sea, de tener problemas emocionales, problemas familiares. O sea, siempre nos vamos a encontrar con esta parte. No solamente, digamos que esto se da solamente en las comunidades indígenas, esto se da en todo. ¿Por qué? Por los estilos de vida, por todo lo que llevamos como seres humanos y como familias, nos genera todo esto. Entonces, esto también dificulta que nosotros podamos aprender a educar dentro de la diversidad cultural. Pero debemos, los resultados que podemos obtener si lo hacemos y brincamos esos obstáculos que tenemos, es que, dice, los logros e impactos de las experiencias reflejadas, un alcance que muchas veces supera las expectativas iniciales. Acuérdense que siempre iniciamos con algo que creemos que va a funcionar, pero desconocemos si va a funcionar. Entonces, dice, cuando se logra, no solamente es un logro, sino también es un impacto. Dice, tanto los impulsores del proyecto como las personas involucradas en la realización del mismo, dice, han desarrollado nuevas competencias y se han planteado transformaciones ante desafíos emergentes. En este caso habla sobre los proyectos que nosotros realizamos como, como plantilla escolar, ¿sí? Cuando nosotros hacemos estos proyectos de trabajo para educar dentro de la diversidad cultural y contemplar toda la diversidad que existe en nuestros niños y en nuestra comunidad, también podemos tener esta parte de que haya gente que sí impulse, hay gente que no impulsa, entonces debemos todos trabajar. Si toda la plantilla docente dice, vamos a trabajar en un proyecto que tenga, donde podamos rescatar la identidad cultural de la comunidad desde lo educativo, ¿sí? Este proyecto se va a poder llevar a cabo siempre y cuando todos los maestros participemos, todos los niños participen, o sea, haya esta inclusión de los niños, haya la inclusión de los padres de familia y haya inclusión de la comunidad dentro del proyecto. De esta manera nosotros generamos impactos, generamos el compartir experiencias y entonces obtenemos estos resultados tan deseados y que también nos llenan de satisfacción como docentes. Entonces, hasta aquí se terminó todo lo que tiene que ver con educar en la diversidad cultural, que no son cuestiones fáciles, no es un trabajo fácil, o sea, quien me diga que es un trabajo sencillísimo, que cualquiera lo puede hacer, yo creo que no, me parece que es un trabajo muy importante y aparte que también es como muy entusiasta, o sea, tienes que estar ahí, tienes que meterte, tienes que aprender, tienes que buscar muchas cosas para poder hacer que estos niños se sientan identificados con lo que son, sientan identificados y reconocidos por los externos, ¿sí? También eso es muy importante. Entonces, son temas muy escabrosos que poco a poco se han ido, podemos decir que se han ido quitando algunas telarañas por ahí, pero aún nos falta muchísimo por hacer.
pero pues por eso estamos aquí tratando de aprender para mejorar. Entonces, hasta aquí sería mi participación. Si alguien tiene algún comentario, alguna aportación, adelante. Pueden participar. Gracias, Porque- maestra. Sí, iba a decir algo, adelante, maestra. No, les digo, porque si no yo me agarro hablando ahorita aquí. Ok, ya me salí, aquí estoy. Excelente, maestra. En estos momentos, no sé si se está viendo ahí que estoy compartiendo Telegram, ¿sí se ve? Si no, a ver. Sí. Sí, sí se ve. Ah, No, ya lo no. quité. No, si no iba ya. a decir, dejo de compartir, pero Sí, no sé. Pero deje de sí, compartir se miraba. solo. Sí se veía. Ok, va otra vez. No, ya, de hecho ya. Ya. Ahí está. Sí, ahí se me hace que dice ya se ve. Bien, compañeros, pues ya se debe ver ahí lo de Telegram. Pues agradecerle a la maestra Jessica que ella se integra a nuestro equipo, ya tiene algunas sesiones trabajando con nosotros en lo de los podcasts y pues viene a compartirnos también de su conocimiento, ¿verdad? Y agradecerle, maestra, excelente exposición y creo que aprendimos bastante de este tema y a los compañeros que participaron también agradecerles mucho por ello. Maestros, recuerden que en Telegram se sube todo el material. Por ejemplo, aquí está el del nuevo grupo que se formó. Ya pusimos el documento oficial, nada más denle clic, se va a descargar, las diapositivas que se utilizaron. Estos cuestionarios están muy padres de DIPOL, en internet los encuentran, se los dejamos aquí para que tengan un acceso más rápido, por tema, por sesión, para que no tengan ahí todo mal distribuido. Y está un video resumen, ese es el mismo tema que estamos hablando aquí, nada más que soy yo hablando nada más en 20 minutos, haciendo un resumen del resumen. Entonces, esto les va a servir bastante para cuando se acerque la fecha del examen, pues no ver toda la sesión otra vez, ¿no? Vamos al video resumen más cortito y más al punto y repasamos y tenemos fresca la información. Entonces, esto solamente pueden acceder ustedes que están inscritos, que tienen el enlace para Telegram y pues también los compañeros que tienen mucho trabajando con nosotros. No se pierdan la sesión de este jueves a las 7:45, nada más que aquí pues solamente entran por YouTube o por Facebook, por donde gusten y pueden, si alguien, siempre hacemos esta invitación, si alguien quiere participar con nosotros en lo que es el podcast, o sea, salir en pantalla, hablar con nosotros, platicar con nosotros sobre el tema, adelante, mándenos un mensaje a cualquiera de los organizadores o personalmente a mí, profe, yo quiero participar. Y lo que hacemos es darles un pedacito del tema para que ustedes lo expongan y ahí se va dando la charla, ¿no? Que esa es la idea del podcast. Y esperemos que estas maneras que se nos ocurren a nosotros de aprender o de enseñar, pues sean buenas y nos ayuden para nuestra preparación para los exámenes de promoción, ya sea vertical o próximamente el de horizontal, porque recuerden que tenemos una bibliografía general donde todos tenemos que hablar de estos temas, no importa si eres horizontal, si eres de vertical, si eres de admisión, o sea, no importa, son los mismos temas, en su mayoría lo que se le conoce como el tronco común. Ya más adelante sí va a haber otros grupos por categorías, ya los que van para subdirector, los que van para director, los que van para supervisión, los que van a presentar horizontal, pero son directores, son supervisores, son subdirectores. Sí vamos a hacer esas categorías porque hay temas que ya salen fuera de estos que nosotros les estamos proponiendo, pero esa ya es otra historia, ¿no? Ese ya es otro momento, ya es otra organización. Primero queremos terminar estos porque estos no los vamos a volver a ver. Si ustedes continúan estudiando con nosotros, ya no vamos a volver a ver estos temas que les estamos ofertando porque queremos dar un paso más, o sea, avanzar a los temas de las bibliografías específicas. Entonces, esa es la idea de estas sesiones. Qué bueno que ustedes están inscritos, están llevando estas sesiones para más adelante no repetir otra vez todo, sino darle oportunidad a más sesiones y a otras dinámicas de enseñanza. Y pues bueno, yo creo que nos extendimos ya, aunque ya las sesiones las determinamos de 2 horas, por lo mismo que 1 hora y media nunca alcanzamos, entonces pues, estamos dentro del margen del horario, 9:56. Agradecemos mucho su presencia en estas sesiones. Esta sesión no la pude transmitir por Facebook ni por YouTube porque se me complicó por la computadora, pero se quedó grabada en Microsoft Teams. Yo les mando el enlace para que ustedes puedan acceder a la sesión. Posteriormente, si así lo deseen, o alguien que no entró, pues pueda ver la sesión otro día. Y pues de mi parte,
Pues es todo, maestro, les agradecemos bastante y que pasen una excelente noche. No sé si hay alguna participación, la verdad ya ni me fijé. Profe José Luis, adelante, profe José Luis. Pues agradecer todo lo que están contribuyendo. Nada más un favor, a ver si la profe Jessie nos podría compartir la parte del texto que utilizó también para darle una revisadita, si es usted tan amable, maestra. Sí, claro que sí, aunque creo que ya lo tenía, no sé, maestro Héctor. Se me hace que a un lado tenías el documento oficial, ¿verdad, maestra? Y del otro lado las Sí, diapositivas. esa. Ok, ese sí ya está en Telegram, profe, el documento oficial y las diapositivas también. Ah, correcto, Sí, perdón. Correcto, pues sí. muchas gracias. Por nada, profe José Luis. Maestra Laura, adelante, maestra Laura. Maestro, mire, yo me acabo de integrar justamente media hora antes de que empezara la clase y me envió 2 enlaces, nada más que en el Telegram veo que tiene nombre diferente, no sé si no me ha integrado al segundo grupo. Ah, correcto. No, el segundo enlace me imagino que tiene este nombre, Taller Vertical Horizontal, ¿verdad, maestra? Pero de hecho dice, el enlace al que me envió es promoción vertical horizontal desde cero. No estoy en el de taller vertical. Ajá, Pero grupo 2. ese es de WhatsApp. El segundo es el de Telegram, que es este que está viendo en pantalla. El de Taller El de Vertical. Telegram que me mandó dice capacitación docente maestro Héctor. Ah, no, me equivoqué, maestra. Déjeme, se lo reenvío. Mándeme WhatsApp, por favor, para reenviarle este de Taller Vertical Horizontal, grupo 2. Ok, ¿Sí? maestro, muchas gracias. De nada, esto es para el nuevo grupo. Los que ya llevan trabajando con nosotros tienen su propio grupo de Telegram que se llama Vertical Horizontal desde cero. No se nos confundan ahí, ¿sí? Sale pues. Déjame ver si hay alguna otra duda, si no para cerrar. Maestra Laura, es usted misma, maestra Laura. Bien, excelente. Entonces, pues nos vemos el jueves 7:45, si son gustosos. Ahí va a estar. Igual les dejo la clase grabada en Telegram para que ustedes la tengan completita y vayamos complementando nuestro estudio para estos procesos que ya se vienen a continuación. Ahora sí, maestra Jessica, muchas gracias. Maestra Miriam, que nos acompañó. Excelente noche para todos y nos vemos próximamente en las siguientes sesiones. Muchas gracias. Bye, bye, cuídense. Buenas noches, adiós. Gracias. Bye, bye, buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Porque siento que mi DC no se ve. Pues realmente no se ve. Qué caray, gracias. No, tienes como que el fondo difuminado, ¿no? Sí, algo así. Está Es que bien, está sabes, padre. es que sabes que de todas maneras como que la luz no me ayuda mucho. Pero como se ve en chiquita la imagen aquí, porque está grande, a la hora de exponerse bien chiquita, no se ve tan mal. No dije yo, no, como que no me da luz, vamos a poner uno aquí enfrente. Ya sé. Una lámpara aquí. Mañana admisión es otra sesión a las 8. No, mañana no, el miércoles. No, miércoles. Miércoles. Y el jueves es el podcast a las 7:45. Y el lunes, no, el martes. Es el otro tema. ¿Cuál? ¿Cuál otro? No. Ese no me dijiste. No, nada más tengo el del miércoles, ¿no? El del miércoles y el podcast del jueves. Y el del jueves, entonces lo pensé, entonces tienes otro la otra semana también. Ahí bueno, te lo mando. Sí, me lo pasas para Pero es para admisión. Ándale pues. Sí, muy bien. Sale, pues. Ahí nos vemos pues. Muchas gracias. Bye. Ya cerré. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, maestra. Bye. Bye, bye. Yo salí. Yo ya salí. Buenas noches.